ya hablan de esto en el 67, gente en el 99, y siempre referido a la posibilidad o a la facilidad que tenemos como ser humano a utilizar la comunicación como vía de transmisión de datos, ¿no? De acontecimientos. Y por otro lado, somos nosotros, los Homo sapiens, ¿vale? Esto desde hace un rato, como queráis llamarlo, o desde hace mucho, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a centrarnos en el paciente, que es el que va a narrar su historia, ¿vale? ¿Qué es la historia realmente? Pues la historia viene a ser una percepción básicamente más humana que científica, aunque nosotros le vayamos a dar ese carácter científico, pero la historia en general, ¿vale? Es lo que el paciente cuenta, las impresiones que el paciente tiene, las percepciones del pasado realmente. Porque lo que te cuenta es el acontecimiento que ha tenido lugar el fin de semana, el día anterior, hace un mes, hace un año, o sea, hay un marco temporal, ¿no? El paciente narra realmente emociones asociadas a esos acontecimientos. ¿Qué es lo que rodeó? ¿Qué contexto rodeaba ese acontecimiento? Estaba en la montaña, estaba montando en bicicleta, ¿vale? ¿Qué emociones le produjo? Realmente el mundo emocional va asociado a cualquier evento. Los educadores de hoy en día dicen que cuanto más emoción añadas al proceso educativo, más impronta dejará ese proceso educativo en el cerebro de un pequeño, de un niño, ¿no? Pues nosotros, o el acontecimiento que tenga lugar en el paciente junto a una emoción, será mucho más importante para ese paciente, ¿no? Realmente lo que estamos haciendo es un relato sobre sus alteraciones, o el paciente está haciendo un relato sobre sus alteraciones básicas en el bienestar físico, mental y social. Siempre se nos presenta, ¿no?, la historia del paciente como elemento biopsicosocial. ¿Qué es esto de biopsicosocial? Pues es un poco como el agua, ¿no? El agua es H2O, pero no podemos entender el agua por el hidrógeno o por el oxígeno de forma separada, es todo un conjunto. Depende del contexto, frío, calor, ¿vale? Se puede comportar en un estado sólido, semisólido, incluso se evapora. Pues un poco somos nosotros, ¿no? Depende un poco el contexto donde nos desarrollemos, ese conjunto biopsicosocial o ese físico, mental y social van a manifestarse de una forma u otra, y eso es lo que nos va a contar realmente el paciente en la entrevista. Por eso es tan importante dar tiempo al paciente para que se manifieste durante esa entrevista. Date en cuenta o daros cuenta que la enfermedad lo que hace es manifestar los sentimientos más profundos, ¿no? Y aquí, si os acordáis, luego lo veremos un poco en alguna de las imágenes, el concepto este de muestreo, escrutinio y luego respuesta que marca Louis Gifford, donde input, procesamiento, output, en esa respuesta, siempre hablamos de respuesta, pero habría que a lo mejor, soy un poco atrevido tal vez, pero a lo mejor habría que matizar entre lo que es una respuesta y una reacción. Porque a lo mejor una reacción es un proceso más inconsciente, mientras que la respuesta puede ser un proceso mucho más consciente. Y ese proceso consciente puede llevar a otras consecuencias, mientras que a lo mejor una reacción es algo más, digamos, natural, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a veces esas reacciones que pueden ser protectoras, incluso esa respuesta que puede ser protectora en un principio, puede acabar convirtiéndose en algo que nos oprima. Y es lo que pasa en muchos pacientes con un proceso crónico, ¿no?, a nivel musculoesquelético. Digamos que también ese dolor que siente el paciente, que es una de las cosas que va a narrar en la mayoría de los casos el paciente, dolor, depende un poco de la percepción sobre una situación que pueda tener. Hay una frase de Hebb, ¿no?, que es fight together, wait together. Es decir, ¿qué asocia el paciente? Lo que decíamos antes de las emociones y acontecimientos, cosas que ocurren alrededor de ese proceso doloroso, ¿qué es lo que asocia y cómo interpreta? ¿Qué necesidad de interpretación tiene el paciente sobre ese dolor? Tened en cuenta que el dolor no es un proceso adaptativo. Si se adaptase, entre comillas, dejaría a lo mejor en cierto modo de cumplir su cometido, que es avisarnos de que puede haber un daño potencial, ¿vale? Pero sí puede ser modulado y puede ser incluso borrado, que es parte de nuestro objetivo, intentar disociar el concepto que tiene el paciente de ciertos movimientos o ciertas tareas o ciertas posturas al dolor. Tal vez sea ese nuestro principal objetivo, ¿no? Que se separen esos dos elementos. ¿Qué más cosas? Decimos que esto es una alarma, y si existe es porque el paciente lo siente.
no existe ninguna radiografía, ninguna resonancia, ningún ultrasonido que indique con flechas dónde duele. Cuando al paciente le preguntas dónde duele y te dice dónde le duele, es eso, es una percepción, no es tangible. Muchas veces buscamos reproducir el dolor en un examen físico, pero a veces siempre, o en muchas ocasiones, el paciente duda si lo que está reproduciendo es su dolor o es un dolor, es una molestia. Por eso es tan personal. Una cosa es lo que nosotros intuyamos que podemos reproducir, ¿vale? Y otra cosa es lo que el paciente te diga. Y por supuesto, siempre hay que creer al paciente. Es de lo que se trata, ¿no? De creer ese paciente. ¿Nosotros qué hacemos? ¿O qué va a hacer el paciente en ese proceso? Es un razonamiento clínico por parte del paciente, es su narración, ¿vale? O sea, es realmente lo más importante, ese aspecto, es su forma de razonar. Él tiene una información, ha obtenido una información a través de compañeros, a través de un médico al que ha visitado, a través de internet, de muchos puntos, ¿vale? Y lo que hace es narrar, resumir toda esa información e intentar transmitirle, porque son preocupaciones las que te transmite en un momento determinado. ¿Y nosotros qué somos, por otro lado? Somos receptores de toda esa información. En cierto modo, vamos a ser los biógrafos in situ de su experiencia, ¿vale? Y hay biografías oficiales y hay biografías no oficiales, aceptadas y no aceptadas. O sea que tenemos que ser muy cautos también a la hora de hacer esa biografía y debemos de comunicar al paciente ese tipo de biografía, saber si esa biografía que estamos contando o creemos que nos están contando y estamos entendiendo es realmente la que el paciente cree es interesante, ¿vale? Para él. Vamos a ser siempre los buscadores de causas, de hipótesis, de patrones. Si os dais cuenta, aprendemos por patrones. Hemos aprendido a leer por patrones. Muchas veces nos ponen ese ejercicio donde aparece la mitad de una palabra, la mitad superior o la mitad inferior. Y somos capaces de leerla, ¿vale? O cambian letras por números, pero aún así somos capaces de leer el texto. ¿Y por qué? Básicamente porque reconocemos ese patrón. Es una palabra que conocemos y reconocemos ese patrón aunque haya sido modificada, ¿no? Pues es un poco nuestro objetivo. Vamos a intentar reconocer patrones, aspectos característicos de algún tipo de patología, de algún tipo de tejido, ¿vale? Y vamos a generar una hipótesis que intentaremos confirmar junto con el paciente en el resto de este proceso, ¿no? Vamos a intentar siempre utilizar, o en la medida de lo posible, referencias que se puedan verificar. Esto es, ¿qué significa una referencia verificable? Y muchas veces los destacamos, ¿no? Igual que destacamos un párrafo con un subrayado, incluso ponemos un asterisco porque nos llama mucho la atención, pues igual, ¿no? Vamos a intentar utilizar esas referencias tanto en la parte, digamos, subjetiva del paciente como en la parte más, digamos, propiamente objetiva. Entonces, esas referencias verificables son muy importantes para nosotros y van a marcar ítems, incluso puntos de referencia, marcos de referencia para progresar, ¿no? En todo este proceso. Tenemos que ser lo más lógicos y científicos posible. Tenemos un océano de información ahí fuera. ¿Cuántos artículos se publican a día de hoy? Es un chorreo continuo. Es muy difícil ser selectivo. No tenemos tiempo si queremos compaginar clínica con docencia, con investigación. Es harto complicado, ¿no? Entonces, a veces, ¿qué ocurre? Que hacemos lo que pone ahí, OCO, es una opinión científica ojimétrica. Es decir, creemos, oímos, sabemos algo, ¿vale? E intentamos discernir a través de ese conocimiento, muchas veces borroso, gris, qué es lo que le puede estar pasando al paciente, ¿no? En ciertos niveles o a nivel, digamos, biomédico, ¿no? Por decir una forma, ¿no? Aunque luego, repito, no podemos separar esos tres aspectos, lo físico, lo mental y lo social, pero siempre vamos a intentar, por la profesión que tenemos, ¿no? Fisioterapia, fisio, ya indica algo físico, vamos a intentar llevarnos eso a ese campo. Aunque luego, evidentemente, no se puede ser cerrado en ese sentido, hay que tener la mente suficientemente abierta como para tratar de identificar otros factores, ¿vale? Y eso es ser muy, muy importante, ¿no? Es un aspecto muy importante. Otro problema que tenemos a veces, que somos paradigmáticos o pendulares, es decir, yo soy fiel seguidor de esta corriente, fiel seguidor de otra, y
a veces estos debates se producen más en el mundo mediático que en la realidad. Al paciente le importa un pimiento. Básicamente, qué paradigma sigamos si lo que conseguimos es sacar su problema adelante, si encajamos lo que él necesita con lo que nosotros le podemos ofrecer. Pero tenemos un problema, y es que si somos o seguimos un solo paradigma, posiblemente solamente pongamos un parche al paciente. Así que mi objetivo o mi idea es siempre intentar ser poliparadigmático. Igual que el paciente es poliédrico y tiene muchas caras, ¿vale? Pues el fisio también debería tener todas esas caras respecto a su paradigma, ¿no? Manejar cuanta más información posible, cuantas más herramientas posibles para dar, digamos, en el punto acertado, en el clavo, ¿no? Con el paciente. Realmente, ¿qué estamos haciendo cuando exploramos tanto en la parte subjetiva u objetiva de un paciente? Estamos haciendo una evaluación multidimensional de lo que le está pasando al paciente. Esto es, y volviendo a lo que decíamos antes, ese H2O, ese mental, físico y social, no podemos separar ninguna de las cosas. Y lo que intentamos es encajar las piezas que tiene el paciente. El paciente tiene todas las piezas de su puzzle. Lo que no podemos hacer es añadir más piezas, porque a lo mejor la imagen que generamos, aunque las piezas puedan encajar, ¿vale?, no es la realidad del paciente y desvirtuamos un poco ese proceso. Entonces, el paciente nos ofrece las piezas, nosotros tenemos que ser capaces de encajarlas, ¿vale?, y configurar esa imagen con el paciente. El paciente tiene todas las respuestas. Es, digamos, parte del terapeuta la habilidad para encontrar la pregunta adecuada para conseguir obtener todas las respuestas que necesitamos. Y repito, es importante interrogar al paciente en ese sentido, ¿no? Luego, básicamente lo que enfrentamos es lo narrativo del paciente en su razonamiento clínico con lo normativo, que es nuestro proceso. Es decir, a modo de juicio. En un juicio hay una exposición de los hechos y hay una confirmación de los hechos. Bueno, pues el paciente expone sus hechos y nosotros vamos a intentar confirmar esos hechos a través de ese, digamos, proceso formativo, ¿vale? Es muy, muy importante ese proceso. Esto, como espero que hayáis tenido todos tiempo de leer durante todo este proceso de confinamiento, de confinamiento, como queréis llamarlo ya, porque estamos un poco todos cansados de estar en casa, ¿vale? Una de las cosas que a mí me gusta es leer novela policíaca, ¿vale? Y esto es en voz de uno de los personajes de este escritor, Michael Connelly, que es Harry Bosch, un detective, que hay una serie por ahí, creo que se llama en Amazon Prime. Y dice que el trabajo del detective, vamos a poner fisioterapeuta, consiste en recoger el camino dejado por las pruebas, lo que decíamos antes, ¿no? Examinar cada una de ellas y meterlas en una cesta. Fijaros, este señor seguramente no haya leído a Louis Gifford, pero sabe de lo que es el shopping basket approach, ¿no?, que es intentar meter en esa cesta de la compra cada una de las cosas que nos va contando el paciente y ver cuál de esas cosas son más relevantes o menos relevantes. Al final de ese trayecto, lo que ha recogido va a determinar la resolución de esa investigación. Y dice aquí, ¿no?, en un momento determinado, que lo más importante a veces, aparte de los hechos, es el pegamento. Es decir, cómo colocamos esas piezas, cómo unimos esas piezas, cómo aglutinamos y cómo conectamos esas piezas, ¿vale? Y a veces ese proceso de pegar esas piezas, pues tiene que ver un poco con el instinto, con la imaginación, es un poco de especulación y en muchas ocasiones es un poco de suerte, ¿no?, o bastante de suerte. Fijaros, ya Maitland era un tipo bastante sensato en estas cosas, muy inteligente, ¿vale?, un ingeniero de base, y se montó aquello del muro permeable y separaba lo que era la parte clínica, que eran hechos concretos, síntomas, signos, ¿vale?, de lo que es la parte teórica, ¿no?, que es toda la patoanatomía, toda la patomecánica, toda la bioquímica, todo ese proceso que puede ser teórico y que evoluciona constantemente, pero lo que es un hecho tangible, digamos, son los signos y síntomas del paciente. Eso es lo que hay y eso es lo que debemos utilizar como referencia, ¿vale? Así que, ¿cómo conseguimos todo este proceso de intercambio de información? Pues intentamos que se colabore. Si un policía colabora o si el caco detenido colabora con el policía, va a ser mucho más fácil para los dos. Si tratamos de enfrentarnos a ellos o confrontar ideas, ¿vale?,
puede que sea muy difícil. Muchas veces el paciente tiene una idea de lo que le puede estar pasando y deberíamos de preguntarlo en cierto modo, ¿qué crees que te está pasando? Y nosotros, pues con nuestro afán de ser lo mejor posible, lo que hacemos con nuestro conocimiento y nuestro intento de educarlo, lo que hacemos es confrontar ideas. Más que generar un proceso de colaboración, le damos una información que está enfrentada completamente a lo que el paciente cree o siente en ese momento. Y eso no es, digamos, lo adecuado, ¿vale? El paciente tiene sus ideas, tiene su historia, vamos a intentar que esa historia, con lo que nosotros sepamos, sea un proceso de colaboración. Hay que intentar evocar, ¿vale? O sea, intentar evocar procesos, historia, procesos naturales de recuperación, más que intentar imponer ideas. En todo momento, ser evocador de lo que le está pasando al paciente, más que, no, esto es así porque un poco lo digo yo, pues como que no son las cosas como tienen que ser. Básicamente hay que intentar generar autonomía al paciente. De hecho, parte del tratamiento, ¿cuál va a ser? ¿Vale? ¿O cuál va a ser el mejor resultado en un tratamiento? El que el paciente obtenga de forma autónoma, el que el paciente sea capaz de gestionar su propio proceso. Nosotros somos un mero conductor para ese proceso y no debemos de ser un elemento autoritario. Muchas veces tendemos a delegar demasiada actividad en la parte pasiva y poca actividad en la parte activa del paciente, la autonomía del paciente. Y eso también pues, puede llegar a ser un error, ¿vale? Hay gente que necesita cierta autoridad para conseguir esa autonomía, pero no hay que enfrentar esos dos conceptos, ¿vale? Hay que intentar ser un elemento facilitador más que un elemento dogmático. No estamos imponiendo nada a nadie. Tenemos que ser expertos, ¿vale? En la medida de lo posible, pero de lo que le está pasando al paciente. No intentar ser pedantes ni dogmáticos, contarle cosas que el paciente no es capaz de asimilar en ningún momento, ¿no? Hay que intentar encajar las expectativas del paciente, ¿vale?, con lo que nosotros creemos. O sea, no podemos ser fríos, tenemos que ser empáticos, porque esas expectativas hacen que muchos pacientes se conviertan en creyentes, vienen a ti por alguna razón, han generado una expectativa. Y que sepamos, a día de hoy, las expectativas es uno de los mayores marcadores de éxito del tratamiento del paciente, de éxito del paciente. Cuanto más espere de nosotros, ¿vale?, mejor resultados obtendremos. Cuanto menos espere, peor resultado vamos a obtener. Es curioso, da igual el segmento, da igual donde vayas a mirar, todos están cubiertos, ¿no?, por estas expectativas. Pensad que lo que vamos a enfrentar aquí es un poco lo que nosotros hacemos de forma rutinaria, que es una exploración en examen, a lo que el paciente encuentra como algo extraordinario. Para él, jolín, es algo que le ha pasado que hace 2 días no le pasaba. Hemos estado todos encerrados en casa. Allá podemos salir. La semana pasada en clínica hemos tenido tendinopatías de glúteos, si queremos darle una etiqueta, es decir, dolores en la parte lateral de la cadera. Muchos pacientes, o bastantes pacientes, cada uno con una historia distinta. Lo que marcaba las diferencias básicas en cuanto sentía el paciente el dolor, ¿vale?, esa sensación, esa percepción del dolor, era un poco lo que decíamos antes de lo físico, lo mental y lo social. Cuánto estaba repercutiendo ese dolor en todo lo que estaba haciendo el paciente, qué background tenía, qué antecedentes tenía en cuanto a estrés, pérdidas de empleo, posibilidades de contagio, o sea, una serie de condicionantes que hacía que realmente algo aparentemente llevadero y tranquilo fuera realmente extraordinario. Luego intentamos que dentro de esa rutina nuestras palabras sean el mayor de los analgésicos y se sabe que se produce ese proceso, ¿no?, siempre y cuando se produzca todo este cuadro, ¿no?, de colaboración, de vocación, de autonomía, en esa transmisión de información o compartición de información. ¿Qué más cosas? Tenemos que intentar crear un ambiente de confianza y sincero. Es decir, todo lo que tenga lugar, aparte del, digamos, el documento de Ley Orgánica de Protección de Datos que manejamos todos, ¿no?, de confidencialidad, tenemos que crear ese ambiente de confidencialidad, ¿vale?
es importante que el paciente sepa que lo que está pasando en ese proceso, en ese contexto, no va a salir de ahí. Si no creamos eso, es difícil que creemos una colaboración. Como decíamos antes, es difícil que evoquemos información, ¿vale? O intentemos captar información que el paciente se niega a darnos, entre comillas, porque no es el momento o porque no creamos un ambiente lo suficientemente sincero y de confianza. Entonces es muy importante que nuestras preguntas sean muy abiertas. Hay que intentar saber el quién, la persona, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y el qué, ¿vale? El Kipling este famoso es el del libro de la selva. Era periodista y escritor. Él decía que a través de estos interrogantes son todas preguntas abiertas y vamos a dar respuesta a muchos de nuestros interrogantes. Repito, las respuestas las tiene el paciente, las preguntas las hacemos nosotros. Debemos saber hacer preguntas, ¿vale? Es muy importante. Y es muy importante que esa escucha sea reflexiva. Pone ahí 1 a 1. Es decir, tenemos que dejar hablar nosotros también y oír y escuchar, ¿no? Es importante que esa escucha sea activa, no estar, bueno, me está contando una milonga y luego ya haré yo lo que me dé la gana. Tenemos 2 orejas y una boca. Luego hay que intentar respetar ese tipo de situaciones. Es importante que afirmemos y confirmemos los hechos. ¿Por qué? Porque luego a la hora de resumir y recopilar los datos que el paciente nos va dando, vamos a ser capaces, junto con el paciente, de crear conexiones entre sus posibles síntomas o incluso crear discrepancias entre esos síntomas, la historia de esos síntomas. Básicamente lo que intentamos es que en ese proceso tengamos una alianza, ¿no?, entre el paciente y nosotros, ¿vale? Para que le capacite para poder contarnos todo lo que tiene que contarnos, ser una parte activa de ese proceso, ¿vale? Y, por tanto, colaborar ambos en la obtención del mejor resultado para el paciente. El paciente es el éxito, no nosotros. Nosotros no obtenemos un éxito del tratamiento, es el paciente el que obtiene el éxito en ese tratamiento, ¿no? Entonces, por un lado tenemos lo narrativo dentro de esa exposición de los hechos, ¿vale? Y hay 2 preguntas fundamentales, ¿no?, que es intentar establecer un perfil personal, ¿vale? Como decía el Perales, el quién es él y a qué dedica su tiempo libre. Y la segunda pregunta es ¿qué te trae por aquí? Básicamente son las preguntas fundamentales, ¿no? A través de ahí ya mandamos un mensaje al paciente que queremos saber qué es lo que te ocurre, ¿no? Lo del establecer un perfil personal básicamente nos ayuda a saber en qué contexto social, familiar se puede estar moviendo el paciente, ¿no? Para cómo va a condicionar el resto de la entrevista ese tipo de dedicaciones, familia, etcétera, etcétera. Entonces, si yo pregunto al paciente qué te trae por aquí, el paciente tiene muchas opciones. ¿Cuáles son esas opciones? Que me diga dónde le duele, ¿vale? Repito, que me diga dónde le duele es un proceso bastante más complejo de lo que pensamos. Ya lo ves ahí abajo. Supone poner en juego muchas estructuras desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo para que el paciente sea capaz de expresar un dolor o sea capaz de conectar un dolor o incluso lo caracterice ese dolor, ¿no? Es algo complejo, bastante complejo en ese sentido, ¿vale? Pensad que esa representación del dolor en una carta corporal o donde el paciente diga que le duele es la parte más, o la dimensión más sensitiva del dolor. Hay otras 2 dimensiones, que son la cognitiva y la emotiva. Tendremos que intentar sonsacar esas 2 dimensiones también del paciente. Es muy, muy importante que sonsaquemos ese tipo de información, ¿vale? Repito, la carta corporal nos ayuda a decir o a calcular dónde se está produciendo ese proceso. Nada más, ¿vale? Aunque jerarquicemos el dolor, aunque caractericemos el dolor es esa parte de percepción, con lo cual puede que haya 2 dolores que en apariencia pueden estar relacionados o pueden ser sean entidades independientes. Puede que el paciente, en lugar de decirnos dónde está el dolor, nos refiera a qué lo ve durante el día, ¿no? Es que las noches las paso fatal porque me duele la espalda, ¿vale? O cuando hago esto, el dolor se incrementa, o si me siento, o tengo un dolor terrible que cuando se sienta, es decir, nos va a describir cuál es el comportamiento de ese dolor a lo largo de las 24 horas. ¿Qué pasa durante el día? ¿Qué pasa durante la noche? ¿Qué hace que el dolor se incremente? ¿Qué hace que el dolor se alivie?
nos está diciendo un poco el cómo se produce ese dolor, ¿no? Nos está dando una idea de qué es lo que el paciente tolera como carga. Sería un poco el concepto de irritabilidad, o sea, cuánta carga tolera el paciente antes de manifestar el dolor, cuánta actividad, cuánta postura, para tratar también de identificar un poco sobre qué estructuras o qué tejidos o qué mecanismos pueden estar operando ahí detrás, ¿no? Antes decíamos esta imagen del modelo de organismo maduro, donde el paciente normalmente lo que hace es un muestreo contextual de lo que está pasando, una interpretación contextual de lo que está pasando y una respuesta contextual. Y yo decía antes lo de la respuesta o reacción. ¿Qué hacemos realmente con nuestro tratamiento? Muchas veces es cerrar ese circuito. A veces esa respuesta queda un poco separada de ese input. Puede que hagamos ejercicio terapéutico y sea el perfecto enlace entre los dos, entre un output, una respuesta equivocada y un input, ¿vale? Que no es el adecuado. Si hablamos de input y hablamos de nocicepción, tal vez sería interesante lo que leí hace poco, más que de nociceptores, hablar de homeoceptores, es decir, captadores del equilibrio homeostático de nuestro cuerpo. Cuando ese desequilibrio se altera, esa información alcanza ciertos puntos relevantes y esos puntos relevantes proceden a dar una reacción o generar una reacción o generar una respuesta. ¿Cuál es el objetivo de esa reacción o esa respuesta? Mantener el cuerpo lo más sano posible, ¿vale? Y esa respuesta puede ser de tipo endocrino, de tipo motor, de tipo inmune, a muchos niveles. Vegetativa, me da igual, pero el objetivo es reequilibrar, recuperar esa homeostasis. Así que tal vez habría que modificar, ¿no? Y hablar más de eso, de homeoceptores, detectores de equilibrios térmicos, químicos o mecánicos, ¿vale? O en su conjunto, el equilibrio de los tres, o esas tres posibilidades, ¿vale? Y la respuesta que da. Sabemos que el paciente tiende a asociar daño a estructura. Y daño a estructura, básicamente, o dolor a daño estructural, básicamente muchas veces no guarda relación. Es decir, a veces hay daño estructural y hay dolor, a veces no hay daño estructural y hay dolor, a veces hay daño estructural y no hay dolor, y a veces ni hay daño estructural ni miedo, evidentemente, ¿no? O sea que hay una parte buena, útil de ese mecanismo de dolor y hay otra parte que a lo mejor no es tan útil, sobre todo cuando aparentemente no hay una estructura dañada o no hay una estructura que justifique el dolor manifestado por el paciente. Pero una vez más, es una manifestación, ¿vale? En otras ocasiones el paciente lo que va a hacer es referirnos a un marco temporal, ¿no? Nos da idea de cuándo empezó el problema, ¿no? En qué fase pueda estar ese proceso de curación del tejido, ¿no? Si ha habido algún tipo de lesión, si ha habido algún tipo de cirugía, con lo cual nos genera más información. ¿Qué información nos está generando? Pues eso, un comienzo traumático, atraumático, un periodo de comienzo en una línea de tiempo que nos dice en qué fase estamos, cómo ha progresado ese problema, qué estabilidad tiene ese problema, ¿vale? O sea, nos da información muy completa, muy detallada de todo lo que está pasando, ¿no? En esa historia podemos incluir, si el paciente no lo percibe como oportuno, comunicarnos, intentar preguntar si existe alguna lesión, si existe alguna condición médica que puede haber llevado a ese proceso, ¿no? Otras veces incluso es el paciente el que nos dice directamente qué condición médica le ha llevado a esa situación, ¿no? Siempre hablamos de las banderas rojas y hacemos una serie de preguntas para intentar descubrir a nuestros queridos siniestros, ¿no? ¿Cuáles son nuestros queridos siniestros o no tan queridos, ¿no? La posibilidad de que haya un tumor, la posibilidad de que haya una infección, de que se esté dando un proceso autoinmuno, de que haya una fractura. O sea, hay una serie de condicionantes que puede que hagan que todo ese proceso que ha visto antes el paciente o que nos está relatando el paciente tenga una situación seria, ¿no? De hecho, es parte del problema del paciente o de una de las cosas que el paciente va a intentar discernir, ¿no? Si lo que le está pasando realmente es algo problemático, ¿vale? Entonces, muchas veces lo que hacemos es asegurar al paciente que lo que le ocurre no es nada grave y con eso ya se lleva más que analgesia. Luego hablaremos un poco, ¿no? Pero seguramente incluso surge alguna pregunta. Se hablan de efectos específicos o inespecíficos del tratamiento. ¿Realmente se pueden separar? Podemos separar
biología de biomecánica, podemos separar mente de cuerpo, es complejo, ¿vale? Siempre tendemos a hablar de nocebos, de placebos, de ese tipo de cosas, pero cualquier encuentro, cualquier contacto ya tiene una implicación y una connotación, y esa connotación, esa implicación va a dar como resultado un cambio que puede ser a nivel celular, a nivel comunicación dentro del cuerpo del paciente, a muchos niveles, ¿vale? En otras ocasiones el paciente lo que nos va a referir es un movimiento. Se va directamente a lo que sería su demostración funcional, ¿no? ¿Qué movimiento le duele? Hay gente que te demuestra su dolor pues, en posturas básicamente de yoga y kudu, y hay otra gente que es simplemente una elevación de un brazo, ¿vale? Las dos son igual de importantes, a las dos habrá que prestar atención, ¿vale? Pero también habrá que calmar al paciente de que a lo mejor parte de ese dolor o esa molestia en ese proceso es normal, porque en el tiempo en el que se está produciendo es todavía un dolor útil. Puede que si han pasado 4 años después de una quince de tobillo y no eres capaz de apoyar el pie, pues evidentemente ese dolor no es muy útil y no te ayuda mucho, ¿vale? Entonces el paciente puede viajar, puede divagar, y nosotros no deberíamos de ser los guías, no deberíamos de marcarle los tiempos, sino ser el paciente el que marcase esa flecha hacia uno de esos puntos, ¿no? Entonces, una vez tengamos esa idea de lo que le está pasando al paciente, básicamente, ¿no? Vamos a pasar al siguiente proceso, o sea, vamos a destilar esa información, en cierto modo, un primer destilaje. Vamos a intentar conocer lo que hemos dicho antes, ese comienzo, esa fase, la progresión del problema, la estabilidad, es decir, cuánto ha variado desde que empezó hasta el día de la consulta ese problema. Repito, la historia es algo relativo al pasado, con lo cual, cuando hablo de estabilidad, o se habla de estabilidad aquí, no hablo de estabilidad en sí, respecto a si es una cuestión de estabilidad estructural, ¿no? Estoy hablando de estabilidad en sí del problema, ¿no? ¿Cuánto de severo es? Es decir, ¿cuánto le condiciona al paciente ese problema? ¿Cuánto ha tenido que dejar de hacer el paciente por ese problema? ¿Vale? ¿Cuánta irritabilidad hay? Es decir, ¿cuánta cantidad de carga va a tolerar, carga en todos los sentidos, ¿vale? Va a tolerar el paciente? Siempre se presenta lo de carga, tolerancia a la carga y carga, ¿no? Como uno de los factores principales de desencadenantes de problemas o patologías musculoesqueléticas. Pensad que esa carga no solo tiene que ver con los tejidos en sí, tiene que ver con muchas cosas más. El estado de ánimo, su humor, lo que haya pasado a su vecino, si le quería mucho, a su mujer, a sus hijos, va a condicionar mucho si ha dormido bien, ¿vale? Si ha hecho sus necesidades adecuadamente, ¿vale? Si ha descansado bien, ha recuperado lo suficiente. Muchos condicionantes modifican esa carga de un día para otro. O sea que muchas veces les echamos la culpa de que se ha pasado haciendo algo, pero no recaemos o no pensamos que ese tipo de condicionantes de la capacidad de carga pueden ser variables que escapan a la cantidad de carga que produce el paciente. Entonces hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y si hablamos de naturaleza, pueden ser muchas cosas. Puede ser la naturaleza infecciosa, puede ser una naturaleza autoinmune, puede ser simplemente un proceso inflamatorio, ¿vale? Intentamos averiguar qué es lo que le está pasando, ¿no? Se trata de intentar situar al paciente dentro de los patrones que decíamos antes. Vamos a intentar reconocer dentro de todos estos ítems un patrón. Ese patrón reconocido nos va a dar mucha facilidad. Tener en cuenta que hay muchos factores asociados y realmente muchas veces lo que hacemos es aglutinar factores de riesgo en esa cesta en la que ponemos cosas. Vamos a intentar aglutinar cosas que sean muy relevantes para nosotros. Por decir una forma, quitar la paja del grano e intentar quedarnos con el grano, la mayor cantidad de grano posible, ¿vale? Así que dentro de esos factores asociados hay patoanatómicos, actividades, neurofisiología, mentales, hay muchos, ¿vale? El estilo de vida muchas veces es uno de los principales marcadores. Y si ponemos en una balanza qué sería mucho mejor para el paciente o los sistemas de salud, está claro que el estilo de vida marcaría la diferencia. No es tanto la inversión que nosotros hagamos en costes y el beneficio, sino más bien ese estilo de vida, modificación de estilos de vida, ¿vale? Van a ser muy condicionantes para la respuesta del paciente. Si el paciente fuma, si el paciente es sedentario, si el paciente bebe, muchas cosas, no descansa bien, etcétera, etcétera, etcétera.
Hace poco salía una guía clínica, ¿vale? O un intento de la IFOM, que es digamos, la Organización Internacional de la Terapia Física o Terapia Musculoesquelética, ¿vale? Dentro del campo de la musculoesquelética, que hablaba de las banderas rojas, ¿no? Es muy difícil lo de la bandera roja. Le damos mucha importancia, pero luego no sabemos o no está claro si lo que hacemos a veces es más alarmar al paciente o realmente acertar con un problema gordo, ¿no? Entonces ellos plantean una especie de dial, ¿no? Donde intentan marcar nuestro nivel de preocupación como bajo o elevado. Evidentemente, cuantas más cosas induzcan a una sospecha elevada, pues el riesgo de que ese paciente tenga algo serio es importante. Si el comienzo ha sido reciente, si la fase es una situación aguda, la progresión es un empeoramiento muy acusado del problema, una estabilidad, un problema es muy lábil, o sea, da igual lo que haga, va a subir o bajar a su libre albedrío, está impidiéndole mucha actividad, es decir, la severidad es importante. A lo mínimo que haga el dolor, o independientemente de lo que haga, el dolor es elevado, ¿vale? Y desconocemos un poco por los factores que nos ha ido contando el paciente, cuál es la naturaleza del paciente, pues igual la sospecha de que hay algo gordo es importante, ¿no? Entonces habrá que plantearse si tenemos que derivar a ese paciente, ¿no? Entonces, sabiendo todo lo anterior, lo que tenemos que hacer es intentar planificar lo que va a venir delante, ¿vale? Estamos hablando de lo que es el proceso normativo, o sea, nosotros vamos a intentar sonsacar todo ese tipo de información al paciente, ¿no? En ese proceso normativo. Una vez finalicemos ese proceso, ¿vale? Hemos hecho esa especie de embudo, hemos ido licuando, vamos a clasificar al paciente en función de sus necesidades y se lo vamos a contar. Creo que necesitas esto, o si te parece bien, vamos a intentar ver o tratar este elemento antes de otro, porque parece ser que lo que a ti te preocupa más, ¿no? Por lo que me cuentas, es esto, ¿no? Clasificar al paciente de esa forma nos ayuda mucho a la hora de tratar, ¿de acuerdo? Si no tenemos esa clasificación y no contamos con esa colaboración del paciente a la hora de clasificarlo, ¿de qué me sirve manipular si el paciente no quiere que me manipule? ¿De qué me sirve hacer ejercicio terapéutico si el paciente no cree adecuado el ejercicio en ese momento? ¿De qué me sirve dar un masaje si el paciente cree que es otro tipo de terapia el que necesita, ¿vale? Entonces, es muy importante, repito, esa colaboración con el paciente. Muchas veces, en demasiadas ocasiones, ponemos al paciente bajo un microscopio y deberíamos poner al paciente bajo realmente un macroscopio, ¿no? Porque, ya lo hemos dicho, por desgracia tendemos a medir no lo importante, sino dar importancia a lo que medimos, y debería ser al revés, ¿vale? Shacklock lo dice en sus cursos y me parece muy acertado, y luego a continuación voy a coger también cosas de Shacklock, ¿eh? Él dice que tenemos que tratar o tender a medir lo importante, no dar importancia a lo medido, es decir, muchas veces nos quedamos con un movimiento accesorio, y con ese movimiento accesorio damos pie a un razonamiento clínico, o un movimiento de algo que se mueve. Chicos, eso no tiene validez, ¿vale? Un conjunto de cosas sí tiene validez. Una cosa por sí sola no tiene validez. Mido lo importante y lo importante para el paciente, no lo importante para mí. Y cuando revolúo lo importante para el paciente, no lo importante para mí, ¿vale? Aunque es importante que yo tenga mis parámetros, ya lo poníamos antes al principio, ¿no? Esos aspectos de reevaluación, ¿no? O verificables, pero para el paciente lo más importante es que su problema se vaya resolviendo, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente delante y todas las pruebas que vayamos a intentar obtener ese proceso normativo, tal vez más que positivas o negativas, deberíamos de calificarlas de normales o anormales, ¿vale? Porque, ¿cómo sabemos si es algo positivo o negativo? Ya le estaríamos dando una categoría diagnóstica. Y por desgracia, muchas de las pruebas que manejamos en fisioterapia, mucha cantidad o la mayor parte de ellas tiene una sensibilidad muy elevada y una baja especificidad. Quiere decir que no podemos descartar nada en muchas ocasiones. Entonces, tal vez una prueba es mucho más relevante para nosotros intentar clasificarla como normal o anormal a la respuesta que tenga ante nuestro test, ¿no? Luego, si es anormal, ¿vale? Puede que esa prueba sea relevante o no relevante. Puede que, aunque sea anormal una prueba, no tenga ninguna relevancia para el estado actual del paciente. ¿De qué me sirve darle importancia a eso si no es importante para el paciente? ¿Vale?
otras veces va a ser muy relevante, con lo cual, además de importante para el paciente, es importante para mí. Y otras veces, además de relevante, puede ser evidente. Es decir, es capaz de reproducir algo parecido al paciente, a lo que el paciente siente. Otras veces no es evidente. Es decir, no es capaz de reproducir lo que el paciente siente. Independientemente de eso, si conseguimos que esa prueba normal ya tenga cierta relevancia, es tanto importante para nosotros como para el paciente, porque además el paciente va a entender que estamos en el sitio adecuado, ¿no? Porque estamos tocando aquel sitio, estamos moviendo aquel sitio que parece ser que para él es el principal problema, ¿no? Es muy importante esto. No vas a intentar clasificarle dentro de lo positivo o negativo, sino más bien dentro de lo relevante o no relevante. Creo que es mucho más acertado en este sentido, ¿vale? Dentro de eso, ¿no? Ese aspecto normativo, vamos a intentar confirmar los hechos, como decíamos antes, dentro de nuestro proceso de razonamiento clínico, ¿no? Tal vez lo primero que debemos de plantearnos antes de hacer cualquier elemento de confirmación de hechos, esta es la parte de esa exploración física que planeamos con el paciente en función de sus necesidades, es hablar del dolor presente. ¿Qué es el dolor presente? Pues es un poco la capacidad que tiene el paciente, si sabemos o preguntamos con ese dolor presente si está el paciente listo, si está dispuesto y preparado para lo que le viene encima. Puede que el paciente no esté ni listo ni preparado para lo que le viene encima. Y lo que le viene encima no es nada preocupante, es simplemente una exploración, un examen para hacernos una idea de lo que pueda estar pasando, ¿no? Intentar estandarizar o normalizar lo que le pueda estar pasando al paciente, ¿no? En nuestras palabras, en nuestro determinar cosas, ¿vale? Entonces es muy importante plantearse si existe un dolor en ese momento, ¿no? A continuación, o paralelamente, siempre una inspección y una observación del paciente es fundamental, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos da una idea global, regional o local de lo que le puede estar pasando al paciente. Podemos ver alguna deformidad que puede ser algo protectivo, ¿vale? Algo defensivo, o puede ser una deformación normal. Tenemos que averiguar si eso es real o no es real, ¿no? Si es una protección o simplemente es una deformación. Así que pasar de lo global a lo local es un poco la idea que deberíamos de tener. Lo local se confirma con más pruebas, ¿no? Pero vamos cerrando ese embudo, vamos cerrando ese zoom una vez más, ¿no? En segundo o en tercer lugar, lo más importante para el paciente es lo que nos definía al principio. ¿Qué es lo que realmente te preocupa? ¿Qué movimiento te está atormentando, ¿no? Por decirlo de una forma, ese fire together, work together que decíamos antes? Es decir, ¿qué movimiento es el más relevante para el paciente? Va a ser nuestro marco de referencia y el de orientación de los componentes para el paciente. También en ese movimiento sintomático nos está demostrando si está dispuesto y preparado para mostrarlo, ¿vale? Así que es importante intentar descubrir ese elemento. Esa orientación es fundamental porque si nos orientamos bien desde un principio, somos capaces de diferenciar a un componente dentro de ese movimiento o marco de referencia, el resto del proceso será mucho más fácil. Si no lo tenemos claro, se va a complicar muchísimo más todo el resto del proceso, ¿vale? Si no tenemos esto, pues habrá que crear uno ficticio. Y ese ficticio es el que hacemos, ¿vale? A la hora de generar un movimiento activo. Si antes el movimiento sintomático para el paciente es importante, el movimiento activo lo es igual de importante, ¿vale? ¿Qué es un movimiento para un paciente? Es la forma de que el cuerpo encaja el comando que le lanza con el feedback que recibe. Si no existe una buena relación entre lo que yo comunico y lo que el paciente comunica en el movimiento y lo que el paciente recibe en el movimiento, evidentemente la seguridad pasa a un segundo plano, ¿no? Y lo que en ocasiones es, decíamos al principio, protector, se puede llegar a comprimir, a convertir en algo opresor. Fijaros, ¿cuánta gente ahí tiene miedo a mover su espalda, a doblar su espalda? Aquello que en un principio era algo necesario, protegía, se convierte en algo que le obliga a moverse de una forma determinada, es decir, le constriñe en la variabilidad que él tenía antes de movimiento. Y es importante que el paciente sea capaz y que nosotros hagamos entender al paciente de que ese movimiento tiene que ser liberador, no opresor otra vez.
muchas veces el mensaje que transmitimos es que hay que sujetar cosas, que hay que intentar mantener movimientos disociados. Ojo también con esas informaciones, porque muchas veces lo que hacemos es dar exceso de información al paciente y la interpretación del paciente va a ser muy distinta a la que nosotros intentemos hacer. De lo que yo le diga al paciente a lo que el paciente interprete, hay un mundo. Pasa en los cursos. Muchas veces decimos, vamos a hacer esto, y de lo que yo digo a lo que hace el alumno, pues hay un mundo. Pues imagínate con el paciente. Imagínate que si el contexto de la información que yo puedo hacer en un curso es el formativo, y estoy hablando a una persona, a un aforo, digamos, que entiende lo que se le está diciendo, y la recepción de esa información es completamente distinta, la ejecución a lo que yo he dicho, ¿qué no va a pasar cuando nosotros demos cierta información al paciente y lo que él reciba? ¿Vale? Es harto complicado ese proceso de feedback, ¿vale? Evidentemente va a ser un marco de referencia para el propio paciente de cómo son las cosas, básicamente, de cómo es un movimiento y cómo no es un movimiento. Nosotros vamos a intentar normalizar esto en los planos cardinales, es decir, vamos a intentar establecer un estándar. ¿Qué es lo que vamos a ver muchas veces en esa normalización o ese movimiento activo, en ese plano cardinal? Una biomecánica alterada. Pero una vez más, esa biomecánica es causa o consecuencia. Sabemos que el miedo altera la biomecánica, que la protección altera la biomecánica, que la ansiedad altera la biomecánica. Hay muchos factores que alteran la biomecánica. Luego, culpar siempre la biomecánica o vamos a conciliar la biomecánica con otros factores, ¿vale? Y no vamos a ser solamente eso, mecanicistas, sino muchas más cosas, ¿no? Pensad que esto se va acortando, se va acotando, vamos a pasar de un movimiento activo en distintos planos a distintos movimientos pasivos, ¿vale? Pensad que esos movimientos pasivos, fisiológicos o accesorios, ¿vale? Como queréis llamarlos, no son muy fiables en muchos casos e ignoran la variabilidad entre individuos y por supuesto, no deben ser, digamos, la pieza fundamental o clave de nuestro razonamiento clínico. Sería un gran error, ¿vale? Un gran error que un movimiento accesorio, un movimiento fisiológico, fuera parte de lo que nosotros entendemos como normalidad para el paciente, ¿vale? Tiene que encajar la parte activa, el movimiento sintomático del paciente, la parte pasiva, tiene que haber un encaje de esas piezas que decíamos antes, ¿no? Puede que añadamos cosas en todo este proceso, puede que añadamos pruebas adicionales, puede que no consigamos obtener esa normalidad o normalidad de la respuesta y sigamos indagando, ¿no? Nuestro objetivo aquí siempre en este examen físico, en esta confirmación de hechos, es intentar reproducir los síntomas del paciente, no cabe duda. Es parte de nuestro, y es lo que espera un poco, entre comillas, el paciente, ¿no? Si preguntamos al paciente qué es lo que quiere de nosotros, pues seguramente lo que diría es qué me está pasando, cuánto me va a durar, ¿vale? ¿Qué puedes hacer por mí? ¿Qué puedo hacer yo por ello? ¿No? Así que vamos a intentar en todo momento averiguar qué es lo que le está pasando al paciente y todas estas van a ser nuestras herramientas, ¿no? Una vez más, es un proceso de destilación, ¿no? ¿Cuál es el proceso final de esa destilación? ¿Por dónde pasa en la parte más estrecha de ese embudo? Pues ese es nuestro tratamiento de prueba y la reevaluación. Es decir, ese tratamiento es la confirmación de todo lo anterior y la reevaluación es, si cabe, aún más, porque esa reevaluación, esa constatación de lo que hemos hecho es capaz de modificar los síntomas del paciente, va a ser fundamental. Recordad que nuestros tratamientos básicamente se fundamentan en eso, en modificación de síntomas del paciente. Esos síntomas se pueden ver modificados durante y entre consultas, que esa modificación de síntomas para el paciente suena un poco como una violación de su estatus inicial. Su estatus inicial es un impedimento. Si conseguimos modificar eso, somos capaces de separar una acción, ¿vale?, de un movimiento. Si lo que buscamos es una estrecha relación entre mecanismos y respuesta sintomática, movimientos y respuesta sintomática, perdón, esa respuesta sintomática ante un movimiento que haya desaparecido de una forma consistente para el paciente va a ser muy importante. Repito,
puede llegar a darse cuenta de que eso que él pensaba que era inviolable, que era indestructible, se ha modificado. Así que del fire together que decíamos antes, pasamos a un fire apart the part. Es decir, se disparan de forma individual, son acciones de formas individuales, no tienen ningún tipo de relación, ¿vale? Y si hablamos de ese tratamiento y de reevaluación, ¿vale? ¿Qué es un tratamiento realmente? Pues dicho de una forma un poco enrevesada, podríamos decir que el mejor tratamiento es el que encuentra y cambia la información que el cerebro emplea para decidir qué es una amenaza y que el dolor es la respuesta adecuada a la confirmación de todo el proceso de análisis. O sea, que realmente lo que hacemos puede que tenga que ver más a nivel cerebral que a otros niveles. O sea, si hablamos de biología del dolor, si hablamos de biología de lo que hacemos, vemos que hay modificaciones a todos los niveles. Y lo que hacemos al modificar el dolor es modificar su respuesta. Y si modificamos la respuesta de todos los aspectos que decíamos antes, ¿no? Que se producen en esa reacción o respuesta. Esto es respuesta inmune, respuesta neural, respuesta vegetativa, respuesta motora, a todos los niveles. O sea, estamos modificando la respuesta del paciente, ¿no? Del análisis que el paciente hace de lo que le pasaba antes a lo que le pasa después. Con lo cual, si somos capaces de modificar ese síntoma, sea de una forma activa, sea de una forma pasiva, me da igual, ¿vale? Estamos dándole una oportunidad al paciente para modificar muchos aspectos, ¿vale? Así que tratamos tanto lo físico como lo metafísico, ¿vale? Tenemos varias herramientas. Una de ellas va a ser fundamental, que es la educación. La educación genera aprendizaje y el aprendizaje genera cambio. Realmente educamos para enseñar al paciente a pensar, para aprender cosas. Fijaros, en los paquetes de tabaco aparecen fotos de gente con cáncer. No modifican actitudes. La información no modifica, porque es información y es unidireccional. Cuando educamos y le damos esa bidireccionalidad, es muy posible que estemos abriendo una puerta a ese proceso de aprendizaje. Y si se aprende, se cambia. Solo si se aprende. Si no se aprende, es difícil cambiar, ¿vale? Luego hay que facilitar ese aprendizaje al paciente. Hay que hacerle muy activo dentro de ese proceso para que la motivación genere ese aprendizaje y ese cambio, ¿vale? Si modificamos los síntomas, lo que decíamos, vamos a generar ese fire apart the part, ¿no? Vamos a separar síntomas de movimiento. Esa relación íntima que existía o que podía existir al principio, la vamos a separar, ¿no? Y vamos a hacer una reevaluación. La reevaluación es fundamental. ¿Por qué? Porque va a reforzar el cambio del paciente. Si somos capaces de hacer una reevaluación consistente o el paciente es capaz de hacer un cambio consistente en lo que le pasaba antes y lo que le pasa ahora, es estupendo para él, ¿vale? Es esencial para él, ¿vale? Y va a dar esa consistencia, como decimos, o como apunto ahí en el último punto, ¿no? Consistencia de los resultados, ¿vale? Vamos a capacitar al paciente para pasar a la siguiente fase. ¿Qué es lo que realmente hacemos en un tratamiento? Si es pasivo, si es activo, me da igual. Capacitarle para la siguiente fase. ¿Y la siguiente fase cuál es? La autonomía del paciente lo antes posible. Lo antes posible. Repito, podemos ser guías espirituales en ese proceso, pero solo guías. La parte activa tiene que ser la predominante en el paciente, ¿vale? Así que el paciente nos va a contar algo. Ese algo nos va a llevar, ya sea una parte más de historia, de perfil personal, de qué es lo que le pasa, el body chart que decíamos antes, nos va a decir qué le pasó, qué le está pasando o qué tipo de medicación toma, o nos va a llevar un movimiento determinado, ¿vale? Pero tenemos que ser capaces de clasificarle y planificar a ese paciente, ¿no? Es muy importante. Esto es una especie de resumen de todo y cada uno de esos puntos, ¿no? A la hora de permitir al paciente que vaya y viaje en cada uno de esos aspectos. Aunque yo intente ordenar estos puntos, el orden lo da el paciente. Básicamente, siempre lo va a dar el paciente. Entonces, si yo consigo, una vez el orden lo del paciente, ordenarme en el pensamiento, será mucho más fácil para mí conseguir que el paciente o obtener el resultado que buscamos para el paciente. Repito, es lo que buscamos y lo que necesita, lo que intentamos conseguir a través del tratamiento, ¿no? Así que el tratamiento y la reevaluación van a ser fundamentales, ¿vale? Y es, una vez más, es un proceso de destilado, ¿vale? Siempre
pongo ese embudo porque es básicamente lo que vamos a hacer, un proceso de destilado donde cada una de las cosas va a ser importante al principio y vamos a ir acotando, no vamos a ir excluyendo, vamos a ir rechazando cosas, vamos a ir confirmando cosas hasta llegar a ese tratamiento final y la revelación de esos resultados. A partir de ahí se abre un mundo, porque eso es el comienzo. A partir de ahí capacitamos al paciente para obtener cambios, capacitamos al paciente para buscar otras soluciones, capacitamos al paciente incluso para derivarlo a otro profesional, porque nosotros no somos la persona adecuada, o le estamos capacitando para asumir una serie de información que a lo mejor no contemplaba en ningún momento, ¿vale? Aquí tenéis dos imágenes, dos infografías del British Journal of Sport Medicine, ¿vale? Y creo que también es del British Journal, sí, son las dos del British Journal, donde se destacan cada uno de los puntos que hay que llevar a cabo para hacer una buena, una correcta valoración, ¿vale? Siempre estar centrado en el paciente y dice que en el punto 4 tenemos que ser un poco los coaches, ¿no? Que manejen que hagan el paciente un automanejo o que consigamos el automanejo del paciente. Esto es importante. A veces somos más dentro de ese proceso de exploración del paciente, tanto la parte física como la parte más objetiva, somos la persona que intenta saber qué es lo que necesita o qué es lo que va a necesitar el paciente, convencerle de que lo que necesita es eso, ¿vale? Y que el paciente se convenza también de que el paciente necesita ese tipo de cosas. Pero tiene que ser el paciente un poco el que guíe ese proceso. Luego, es el paciente el que marca el tempo, no nosotros. Evidentemente, todo el mundo tiene una situación de tiempo determinada en la consulta y puede que no maneje todo el tiempo que se necesitaría en muchas ocasiones para abordar todos estos puntos, pero este proceso es continuo y la parte de la entrevista no termina cuando yo pregunto si ha tenido cáncer o si tiene algún problema de peso, etc. No, ese proceso termina en el tratamiento de la prueba y la revelación, porque es un proceso continuo y uno realimenta o retroalimenta al otro. O sea que no podemos realmente separar ninguno de los dos, ¿vale? Es decir, todo está conectado en un modo u otro, todo está conectado. Y creo que nada más. Esto es todo. Esto se lo he robado a mi querido amigo Víctor, que es mi compañero de trabajo, ¿vale? Y aquí veis un poco lo que puede ocurrir en todo ese proceso, ¿no? Pasamos de un agudo a un dolor persistente o crónico en la parte de arriba. Siempre está el factor tiempo. Si al inicio de ese proceso, en la fase aguda, hablamos del input, ¿vale? Al final estamos hablando del procesamiento. Realmente esto no es así. El input, el procesamiento y el output es una mezcla, es una combinación de los tres. Esa mezcla, al igual que el agua, y en función del estado en el que esté, nos da unas características físicas determinadas. Pues lo mismo aquí. En función de esos tres componentes, el input, el procesamiento, la respuesta o la reacción que tenga el paciente, nos da un resultado. Puede que una situación aguda sea uno, puede que una situación crónica sea otra, una situación persistente sea otra, de forma común, pero hay muchas variaciones, ¿eh? Cada uno tiene una variabilidad, tiene una neurología particular y esa neurología particular le confiere una variabilidad, vamos, infinita, ¿no? Puede que hablemos de mecanismos de tejido o sean otro tipo de mecanismos. Puede que, como veis ahí, la terapia manual o musculoesquelética sea importante al principio y esa terapia vaya perdiendo importancia. Puede que la educación tenga menos relevancia al principio, puede que no, ¿vale? Y la educación en el dolor tenga mucha más importancia para esos pacientes mucho más persistentes, ¿no? Repito, esto es simplemente un esquema y es muy variable. Fijaros, el ejercicio terapéutico forma parte por igual de ambos procesos, tanto al inicio como al final. ¿Por qué? Porque el ejercicio terapéutico o movilización terapéutica, como queráis llamarlo, es parte fundamental de lo que el paciente necesita. El paciente necesita moverse. Somos seres, o el cerebro necesita que el paciente se mueva para funcionar adecuadamente. Así que, llamadlo como queráis, interpretadlo como queráis, pero el paciente tiene que empezar a moverse desde el primer momento. Con mayor control, con menor control, da igual, pero tiene que empezar a moverse desde el primer momento, ¿vale? Y nada más, chicos. Creo que no me he extendido mucho. Como siempre voy escopetado, así que espero que ahora seamos capaces de responder preguntas
ruegos, interpelaciones y dudas. ¿Vale? Chicos, Muy no bien, sé, Julio. a ver, que no os veo, que os he perdido. Creo que nos mereció la pena y esos minutillos de fallos técnicos al principio, ¿eh? Memoria inicial. A Te voy ver, lanzando la primera. ¿Quieres, Julio? Que nos hizo sí, Lina, venga, que además se tuvo que marchar a mitad de charla, pero le quedará grabada. venga, vale. Lidia Carballo es una compañera, es profesora, y te pregunta si ves posible explicar este tema al alumnado de primer curso de carrera o hasta qué punto se puede adaptar. Creo que sería necesario. Empezar en primero. Hace poco leía precisamente, Chad Cook ha publicado algo, no sé si fue el año pasado, y hay otros autores por ahí que han publicado al respecto, ¿no? De las enseñanzas, de las habilidades clínicas, de la interpretación de los datos, de los hallazgos de la entrevista. Aunque un alumno de primero acabe de entrar, ¿vale? Aunque desconozca ese tipo de elementos, cuanto antes enseñemos a, a elaborar este tipo de procesos, antes lo entenderá el alumno y antes entenderá lo importante de la comunicación o la importancia de la comunicación. Podemos crear los escenarios que queramos, con simulación de pacientes, utilizando, dándole una característica clínica a la anatomía o intentando generar documentos por parte del alumno que a lo largo de ese proceso de los 4 años, como por ejemplo un libro de patrones, a lo largo de esos 4 años, el paciente, o en este caso el alumno, perdonad, vaya generando información relativa a cada cuadro clínico. De forma muy burda o muy rudimentaria tal vez al principio, o muy masticada, muy mascada por parte del profesor, y luego a lo mejor mucho más independiente, igual que haríamos un poco con el paciente, a medida que los años pasen. A mí me resulta muy curioso, y doy clases también en la universidad, ¿no?, que a los alumnos de cuarto se les dé toda la parte de bioestadística al principio, en primero, se olvide de la bioestadística hasta cuarto uno, y luego en cuarto tenga que hacer un trabajo de fin de grado donde tiene que hacer todo un proceso bioestadístico. Imaginad que los pacientes, los alumnos exegrados en, en julio, por ejemplo, van a tener que tratar pacientes. Si yo no le doy esa información de cómo hacerlo, o no le doy un marco de referencia de cómo hacerlo, solo se lo doy en primero y me olvido de ello, o le doy brevemente ese proceso en cuarto, el paciente no va a ser tratar un paciente, el alumno no va a ser tratar un paciente. Pensad que el mejor trabajo de fin de grado para un alumno es tratar a un paciente. Ese es realmente su cometido, tratar pacientes, ¿vale? Puede que a través de ese tratamiento necesite desarrollar un proceso investigador o necesite desarrollar un proceso formativo porque encuentra sus carencias. Pero creo que desde el principio sería fundamental introducirlo. Y repito, puede que sea una forma muy rudimentaria, muy mascada al principio, simplemente con exposición de casos clínicos y cómo interpreta el paciente, el alumno, perdón, siempre con el paciente, el alumno estas cosas, para luego, de forma integradora, el alumno vaya a ser capaz de que lo que pasa en la anatomía está pasando en el paciente, de lo que pasa en la biomecánica está pasando en el paciente, de lo que pasa en la fisiología que le están contando está pasando en el paciente. Posiblemente ese libro de cuadros clínicos desarrollado a lo largo de los 4 años sería el mejor libro de apuntes para él cuando terminase la carrera, no un TFG, no otro tipo de cosas. Y no estoy desmereciendo para nada el TFG, creo que es necesario y fundamental. ¿Vale? Perdón por enrollarme. No, ¿Otra? nada, Julio, muchas gracias. Venga, otra. Joseph Choque te pregunta si crees que los factores psicosociales contribuyen en la perpetuación del dolor o es viceversa. O lo que... Antes el huevo o la gallina. Es la pregunta de siempre. Y volvemos a lo de antes. Psicosociales. Ella está intentando separar de ese agua, de ese H2O, la molécula de oxígeno. Es imposible, ¿vale? Es imposible demarcar o separar el hidrógeno del oxígeno si hablamos de agua. Si hablamos de un paciente es imposible de separar lo bio, lo psico y lo social. Que uno sea determinante del otro, ¿quién lo sabe? ¿Qué empezó antes? Pensad que todos los condicionantes psicosociales, ¿vale?, en un momento de dolor hay un factor precipitante. Ese factor psicosocial puede ser un amplificador de la señal, no cabe duda. Pero si ese dolor se ha producido, imaginad por un trauma, ¿vale?, por un sobreuso, como queráis llamarlo, el input es bio, aunque los factores psicosociales sean muy determinantes
a la hora de sentir el dolor, de percibir el dolor y de manifestar el dolor. Repito, esta semana hemos tenido muchos problemas con trocánteres, ¿vale? Por comienzo de actividad. Bueno, pues aquel donde el aspecto psicosocial iba añadido a la parte bio, ¿vale? A la parte mecánica, por decirlo de una forma, ese dolor era sentido casi de forma simétrica, mucho más disperso, más probablemente localizado. ¿Es un condicionante? Sí. ¿Vale? ¿Se pueden separar? No. ¿Es uno precipitante del otro o el otro precipitante del uno? Depende. Como decís vosotros, depende. ¿Vale? Depende del caso, depende del paciente. ¿Vale? Muy bien. A ver si entra alguna más, Julio. De momento todo el mundo te está dando las gracias e incluso te invitan, te dicen que te esperan pronto en Gran Canaria. Yo también a ellos. Espero verles pronto. A ver, de momento no veo ninguna más. Creo que se lo has dejado todo muy claro, Julio, y ahora no tienen preguntas. Sí. O no han entendido nada. Las dos opciones de no haber preguntas es o lo han entendido todo o no han entendido nada. Ese es el gran problema muchas veces. Vale, Entonces, espero que lo hayan entendido todo y no lo contrario, no hayan entendido nada. tenemos una, Julio, David Pato. Ya. Tu pregunta hace referencia a las distintas anotaciones que realizas durante la anamnesis entrevista. ¿Utilizas los diagramas de movimiento que se utilizan en Mailand? Y si es el caso, ¿le das importancia en cuanto a intentar modificar los parámetros que en él se expresan? No utilizo eso físicamente, puede que mentalmente, simplemente por una cuestión educativa. Me han enseñado a hacerlo, ¿vale? Y intento estructurar parte de esa palpación o parte de ese movimiento pasivo en referencia a esos parámetros que marca el diagrama de movimientos, que son la resistencia, el dolor y demás. Tened en cuenta que somos muy buenos a la hora de detectar el dolor o localizar ciertos dolores. Lo de la resistencia es muy variable, pero si queremos utilizar un parámetro identificable dentro de un movimiento pasivo o dentro de ese diagrama de movimiento, sería el dolor. El dolor sí puede ser mi referencia y la modificación de ese dolor a medida que yo hago algo de forma pasiva, está claro que es una referencia. Mostrárselo al paciente creo que no revela nada para el paciente, porque para el paciente que un movimiento accesorio haya modificado su parámetro de dolor resistencia pueden estar muy bien, te puede decir que ese dolor que tú le hacías al principio se extinga, ¿vale? Pero que luego el movimiento activo, que es el que le preocupa al paciente, no tenga ninguna relevancia porque no ha cambiado para nada. Entonces, ¿de qué me sirve ahí? ¿Vale? Lo utilizo personalmente para mí, porque he sido educado de esa forma, pero no de cara al paciente. Muy bien, gracias, Julio. No tenemos ninguna más. Vale, ahora sí tenemos alguna. ¿Qué opinas de hacer, Josep, qué opinas de hacer infografías o generar material educativo para cambiar los preceptos cognitivos erróneos del paciente? ¿Sería una estrategia efectiva? Una vez más, hablamos de información o de comunicación, ¿vale? Porque comunicar, educar y demás es doble sentido. Que yo le enseñe un folleto, como el que estáis viendo en la imagen, ¿vale? Muy bien para el paciente, pero si no lo interpreta, si no le damos esa capacidad de interpretación, mirad, en la osteoartritis, en el proceso de osteoartritis, hay un movimiento que se llama GLAD, ¿vale? GLAD propone una especie de tratamiento a lo largo de 12 semanas. Las dos primeras sesiones son educativas, es intentar entender al paciente, hacer entender al paciente qué es lo que le está pasando, se utilizan infografías, se utiliza lo que queráis, ¿vale? Pero es una comunicación bidireccional en ese proceso. A partir de ahí, el paciente elige si quiere seguir con el fisio o lo hace de forma independiente y consulta al fisio de cuando en cuando. Pero es el paciente el que de forma independiente, repito, intenta gestionar su problema e ir asimilando la información que se le ha ido dando. Que yo genere un panfleto, que yo genere un folleto, que yo genere un elemento informativo, puedo poner cosas muy bonitas, pero si no consigo el feedback, si no consigo la información desde el otro lado, ¿de qué me sirve generarlo? ¿De qué me sirve poner una tabla 20 ejercicios si no hace ninguno? O no le doy el feedback para qué sirve o por qué está haciendo mal ese ejercicio. Está muy bien, la infografía es perfecta, la infografía muchas veces es mucho más útil a lo mejor para nosotros que para ellos, ¿vale?
De hecho, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la WCPT, genera cantidad de infografías para los pacientes en cuanto a recomendaciones y demás. Repito, pueden estar colgadas en un tablón de anuncios, igual que mucha información que podemos manejar nosotros, pero puede que no se le haga caso. Hay que conseguir que esa información llegue, y la mejor información es generar un feedback. Si yo lanzo una información, tiene que haber un feedback al respecto. Si no, creo que es una información perdida. Pues creo que nada más, Julio. Ah, vale, sí. Vale. Alex Sánchez te pregunta, ¿medicina basada en la evidencia versus empirismo clínico como paradigma de la fisioterapia? Ya, ya. ¿Qué es la medicina basada en la evidencia? ¿O la práctica basada en la evidencia, realmente? ¿Una combinación de qué? De la evidencia disponible, de lo que te cuenta el paciente y de tu experiencia personal. Una vez más, otra vez volvemos a la molécula esta de agua de H2O. Son inseparables. O sea, tu experiencia, es decir, tu parte empírica, en cierto modo, ¿vale? Más la información que recibes, pues, de las investigaciones más recientes, más lo que te está contando el paciente, tú generas ahí una masa, una mezcla, ¿vale? Y el resultado es un tratamiento. La evidencia frente al empirismo. Fijaros, siempre se habla de N, el número de pacientes, N igual a 1. La evidencia clínica es lo que pasa dentro del set, del contexto de una sala de fisioterapia. Eso es realmente la evidencia para el paciente. La evidencia para nosotros es que sepamos leer un artículo, que sepamos filtrar esa información y que se la sepamos dar al paciente en forma de tratamiento realmente, ¿vale? Si no, ¿de qué sirve la evidencia? Para deslumbrar al paciente con nuestra brillantez de conocimiento y de ideas. No. Por mucha información, repito, que demos, esa información muchas veces la tiene o la va a tener o la va a obtener de otros sitios. Esa información tiene que ser la adecuada para el paciente en el momento adecuado, ¿vale? Así que la evidencia tiene que estar presente, ¿vale? El empirismo, en cierto modo, va a confirmar la evidencia de ese papel, de esa investigación que hemos leído, y el paciente es el que nos va a dar el resultado de las dos, de la combinación de las dos cosas. ¿Más preguntas? Aquí tenemos otra de David Pato, que te pregunta cómo gestionas el momento en el que un paciente acude a ti con una información médica general basado en la creencia popular frente a la educación que tú le propones. ¿Cómo se adhiere al paciente a tu discurso de comunicador? Para empezar, muchas veces lo que hago es, cuando el paciente viene con el compendio de exploraciones radiológicas, de todo tipo debajo del brazo, es que lo deje encima de la mesa y que se ponga a hablar, ¿vale? Es decir, a todo lo que trae le doy poca importancia, para decirlo de alguna forma. Antes decía, al comienzo, decía que lo de la toma de datos y demás, durante la parte de la entrevista y la actuación física, parece un poco rudimentario, ¿vale? Y que las nuevas tecnologías, imagen y demás, parecían tomar cierta relevancia. Por desgracia, incluso en el colectivo médico está pasando, y hay una denuncia también dentro del colectivo médico en ese respecto, se fía más, la toma de decisiones clínicas está más dada por una resonancia, por una imagen, o por cualquier otro tipo de prueba que realmente por lo anterior, ¿no? Por una entrevista adecuada y demás. Entonces, mi objetivo dentro de esa entrevista es dar la importancia suficiente y necesaria. Y para dar la importancia suficiente y necesaria, lo primero que hago es olvidarme de eso y que el paciente me cuente. Si en un momento determinado hay dudas suficientes que me hacen tirar de esa documentación, puede que sí me vaya allá. Pero lo que me interesa estudiar o atender en primer lugar es la historia del paciente. De hecho, muchas veces el paciente se deja los papeles encima de la mesa. En muchas ocasiones han tenido que volver. ¿Por qué? Porque lo que parecía que les preocupaba al principio ha pasado a un segundo plano. La razón la desconozco, pero ha pasado a un segundo plano. Igual se han ido más tranquilos. Tened en cuenta que muchas veces lo que decimos es analgésico, ¿vale? Igual tiene más poder analgésico eso que todo el compendio de cosas que tiene debajo del brazo, ¿vale? Estará tomando miles de medicaciones. Evidentemente esas medicaciones son importantes porque parte de nuestro éxito o fracaso puede que estén interfiriendo en ese proceso de éxito o de fracaso. Entonces es importante conocerlas, pero darle mucha importancia o más importancia de la vida, concurriríamos en el mismo error que él trae de la calle.
la información que él recibe o que está recibiendo de otros profesionales, donde lo único que se atiende es lo bio, ¿vale? Cuando, repito, si atendemos al paciente, tenemos que pensar en la parte mental y la parte social, no solamente en la parte mecánica, ¿vale? Muy bien, Julio, pues no hay ninguna más, o sea que creo que te vamos a liberar ya. Sí, Muchas ¿no? gracias ¿Ya os por... he aburrido bastante? No, Sí, para nada. suficiente. Ya te digo que hay mucho agradecimiento por aquí, ¿eh? Muchas gracias a vosotros, ¿vale? Es una experiencia un poco extraña porque es la primera vez y ya has visto antes los problemas que teníamos de conexión, ¿vale? Y soy un tío que se mueve mucho. Estar sentado delante de una cámara, no me he puesto una cincha en el culo, pues porque me lo han impedido, pero vamos, me ha costado mucho, ¿de Ya acuerdo? veía que alguna vez tocabas en la mesa y ya me parecía como que querías levantarte a explicar algo, ¿verdad? Exacto, exacto. Si hubiera tenido una pizarra detrás, me pongo ahí, vamos, como un loco. Eso seguro. Bueno, Julio, espero que estéis todos bien por ahí, que podamos volver a coincidir y Sí, espero veros. mucha suerte y mucho ánimo a todos, chicos, que bueno, yo creo que esperemos que los tiempos que vienen sean favorables para todos, en todos los sentidos, en lo profesional, en lo personal, ¿vale? En todos los sentidos, porque el varapalo que hemos sufrido, ¿no? A todos los niveles ha sido importante, entonces esperemos recuperarnos de esta, esperemos estar más alerta para la próxima, si es que viene o que realmente tiene que venir, seguramente. Y nada, afrontarlo con la mejor de las paciencias y el mejor de los estilos posibles. ¿Vale, chicos? Muchas gracias a todos. Tal cual, gracias a ti, Julio. Un abrazo. Un abrazo grande para todos, chicos.